Vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie aquí en Tesalonicenses, como bien ya saben. Y el pasaje que nos toca estudiar el día de hoy abre la parte final o conclusiva de la carta. Es bien interesante que en este versículo el apóstol Pablo empieza finalmente, o sea, está concluyendo, dice finalmente, hermanos, está anunciándoles su conclusión. Pero curiosamente se toma otro capítulo completo para hacer esa conclusión. Nosotros los pastores aquí en Gracia Soberana a veces hacemos lo mismo, ¿verdad? Les decíamos, ya vamos a terminar, hermanos, un punto más y nos expandimos otra parte. Somos discípulos de Jesús y hemos aprendido de Pablo también. Pero bueno, la semana pasada el Señor nos animó y nos afirmó en nuestra salvación. Nos recordó que todos aquellos que hemos abrazado a Jesús como nuestro Salvador personal, somos amados por Él y estamos en Él porque hemos sido escogidos desde el principio para salvación. Cuando dice la palabra que Dios nos escogió desde el principio, lo que está diciendo es que Dios eligió, decidió salvarte a ti desde antes de que el mundo fuera fundado. Desde antes de que el mundo fuera fundado, Dios te vio a ti y te escogió para salvación. Y por pura gracia, vimos la semana pasada, nuestro futuro es brillante. Yo quiero recordarte eso. Si tú has creído en Cristo, tu futuro es brillante. Te espera la gloria que Jesús le va a regalar a todos los suyos. Tu parte y la mía en este camino, tu parte y la mía en este peregrinaje no es hacerle al héroe, sino simple y sencillamente aferrarnos a las doctrinas que hemos recibido desde el principio. Aferrarnos a lo que hemos recibido desde el principio. Aferrarnos al Evangelio, a la promesa de que Dios nos ha decidido perdonar y salvar en Jesús. Y conforme tú y yo lo hagamos, Dios mismo nos va a consolar. Dios mismo nos va a confortar y va a afirmar toda obra y palabra buena en nosotros. Conforme tú y yo nos abrazamos de Jesús por medio de la fe, conforme tú y yo nos aferramos a la promesa que Él ha hecho de salvarnos, Él nos va a afirmar para que Él sea reflejado a través de nuestras obras y de nuestras palabras. El día de hoy el Señor nos está invitando a quitar por un momento los ojos de esta gran salvación que tú y yo hemos recibido por gracia y que los pongamos en aquellos que no conocen a Dios, en aquellas personas que no tienen un futuro brillante, en aquellas personas, y lo digo con cuidado, que les espera la ira de Dios. Voy a citar el versículo que está en el capítulo 1, versículo 9. En aquellas personas a quienes Pablo nos dice, les espera el castigo de eterna destrucción. En aquellas personas que serán excluidas, según este pasaje, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así como nosotros veremos y disfrutaremos al final la gloria de Dios. Esto es la presencia de Dios, la bondad de Dios en su máximo esplendor, la perfecta voluntad de Dios en toda su plenitud, toda su sabiduría, toda su riqueza, su amor, su consuelo, todo su poder en acción y en su máximo esplendor. Así como tú y yo, por Jesús, disfrutaremos de esa gloria, también habrá al final muchas personas que serán excluidas de esa gloria y que van a sufrir un castigo que nunca tendrá fin.
El Señor lo que está haciendo en el pasaje que vamos a estudiar ahora es que hace una transición. Porque lo que va a invitarnos a hacer, quiere que quitemos los ojos un poquito de nosotros mismos, que veamos a aquellas personas que no conocen a Jesús, porque quiere invitarnos a que oremos y a que oremos de una manera ferviente para que el evangelio se extienda con fuerza en el mundo. Y por medio de esto el Señor quiere animarnos también a que tú y yo tomemos el privilegio de proclamar el nombre de Jesús con fe. Porque Él es capaz de usarnos. Él es capaz de utilizar a personas como tú y como yo para la salvación de muchos. El título del mensaje de hoy es Oremos para que el evangelio se extienda con fuerza. Lo vamos a ver de segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 1 al 5. Leo la palabra de Dios. Finalmente, hermanos, oren por nosotros, les está diciendo el apóstol Pablo, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe, pero el Señor es fiel y los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que nos vamos a concentrar en el primer versículo de esta porción. Y si todo sale conforme a lo planeado, la semana pasada, primero Dios, vamos a seguir entendiendo, analizando, escuchando lo que el Señor quiere traernos a través de los otros versículos. Me pidió el pastor Carlos que no hiciera puntos en este mensaje, entonces voy simple y sencillamente a seguir el texto. Espero que todo salga bien. En el inicio del capítulo 3 quiero recordarte este versículo que será la base de lo que tú y yo escucharemos de parte de Dios en esta mañana. Finalmente, hermanos, versículo 1, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Es bien sencillo, le está pidiendo a los tesalonicenses que oren por él y que oren por sus compañeros de trabajo, por Timoteo y por Silvano, para que su labor fuera prosperada, para que la proclamación de la palabra del Señor, cuando dice aquí Pablo la palabra del Señor, se está refiriendo al evangelio, para que el anuncio del evangelio avanzara de una manera rápida y con fuerza. Pablo le está pidiendo a los tesalonicenses que oren para que Dios utilice sus esfuerzos de predicar el evangelio, de discipular a otros, de explicarle a otros acerca de Jesús, para que esos esfuerzos sean prosperados y muchos sean salvos. Cuando yo escucho la palabra se extienda rápidamente, la imagen que se me viene a la mente es de un incendio. Un incendio como esos que suceden cada año en California, donde empieza un pequeño fueguito, luego viene un viento y ese incendio va creciendo hasta que agarra tanta fuerza que termina siendo imparable. Donde el fuego va avanzando con fuerza y va abrazando y haciendo suyo todo lo que hay a su paso. El fuego avanza y cualquier cosa que esté ahí en medio de él, el fuego arrasa con él y hace lo que quiere con él. Hagan de cuenta que en esta oración es como si Pablo nos estuviera diciendo, o le estuviera diciendo a los tesalonicenses: hermanos, vamos a orar para que haya un incendio y que sea imparable. Vamos a orar para que el Señor, por medio de su Espíritu,
haga que la palabra que estamos predicando se encienda en las vidas de personas. Y luego que ese incendio se extienda en más personas con fuerza para que muchos sean salvos. Pablo le está diciendo a esta iglesia: oren por mí y oren conmigo. Oren por mí y oren conmigo para que por medio del anuncio del evangelio muchos otros vengan a conocer a Jesús y sean transformados por él. Yo quiero animarte a que analices conmigo lo que está pasando. Pablo está pidiendo oración. Yo no sé si eso no te rebota a ti, pero es algo bien significativo. Pablo le está pidiendo a los tesalonicenses que oren por él. Pablo era su padre espiritual. Él era un apóstol, un hombre que escribió parte de la Biblia. Un hombre con una revelación divina difícil de superar. Yo quiero que te imagines a Pablo sentado en tu casa explicándote el evangelio. Imagínate la capacidad de este hombre. Este hombre no solamente era alguien con un entendimiento, o sea, probablemente difícil de superar, sino que también era un hombre con un compromiso con Cristo hasta la muerte. Era un hombre que no retrocedía ante nada. No retrocedía de hacer la voluntad de Dios ante las amenazas, los golpes o el peligro de muerte. Era un hombre con gran liderazgo, con gran visión y con gran inteligencia. Este es el hombre que le está pidiendo a los tesalonicenses: ustedes oren por mí. A un grupo de personas de menor madurez que él y de menor entendimiento que él. ¿Saben por qué Pablo está haciendo esto? Porque Pablo entendía que el avance del reino, el progreso del evangelio, la salvación de otras personas no dependían de él. No dependían ni siquiera de manera fundamental que él ejerciera los dones que Dios mismo le había dado. Pablo entendía: el progreso del evangelio en el mundo depende fundamentalmente de una cosa: que el Señor soberano decida, tome la decisión libremente de salvar a otros. El progreso del evangelio depende, Pablo entendía, de que el Señor, que es soberano, decida tomar a personas para él mismo. Fíjate cómo lo pone en Romanos 9, 15 y 16. Está hablando el apóstol Pablo de la elección, y luego fíjate lo que dice el versículo 15. Porque él le dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pablo sabía eso. Pablo sabía la salvación de otros, la salvación de otras personas, la extensión del reino depende fundamentalmente de que Dios decida tener misericordia de otras personas, de que Dios decida tener compasión de otros. No depende ni siquiera de las personas que me están escuchando. No depende ni siquiera de que deseen acercarse a Jesús o no. No depende ni siquiera de que desean o les hace sentido lo que están oyendo. Depende fundamentalmente de Él. Depende fundamentalmente del que está en el trono. De que Dios decida tener misericordia del mundo. Pablo sabía eso. Pablo sabía que aquellos que serían salvos serían los que Dios eligió. Y por lo tanto, él le decía a los tesalonicenses: únanse conmigo y vamos pidiéndole a él que tenga misericordia de otros, así como tuvo misericordia de ustedes. ¿Por qué? Porque aquel que está sentado en el trono contesta nuestras oraciones. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. En esta epístola, segunda de Tesalonicenses, Pablo ha estado llevándonos a ver diferentes escenarios importantes.
Y en cada uno de ellos nos ha presentado una imagen bien clara de la grandeza de Dios, de la soberanía de Dios, del poder imparable de Dios. Por un lado, por ejemplo, empezó a decirle a los tesalonicenses de que él estaba consciente de las persecuciones que ellos estaban sufriendo. Posteriormente les empezó a decir, les empezó a advertir de lo que venía en un futuro, de la venida del anticristo, de la operación de las mentiras del anticristo y por lo tanto de la apostasía. Después les empezó a hablar acerca de su salvación y ahorita les está diciendo, quiero que vean la necesidad que el mundo tiene del evangelio. Pues en cada uno de estos escenarios, Pablo ha entretejido en todos estos temas una imagen bien clara de Dios. Y en medio de todo eso le está diciendo a los tesalonicenses y el Espíritu Santo nos lo está diciendo a nosotros, Dios es soberano. Él tiene el control absoluto de todo lo que está sucediendo y de todo lo que va a suceder. Él tiene el control absoluto de la condición del mundo y de su salvación también. Por lo tanto, si nosotros queremos que haya un bien en el mundo que se está desmoronando, vamos viéndolo a Él y vamos pidiéndole a Él que intervenga, porque si Dios no interviene, no hay esperanza para este mundo. Así de sencillo. Quiero que lo veas rápidamente conmigo. Dale vuelta ahí a tu Biblia. Capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses. Les está hablando de las persecuciones que están sufriendo y lo que les dice en el versículo 5 del capítulo 1. Las aflicciones que ustedes están soportando, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad están sufriendo. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, Dios está consciente de que tú estás sufriendo persecución, pero no solo eso, Él tiene el control de esa persecución. Y Él está utilizando esa persecución para transformarte a ti y cumplir su propósito en ti, para hacerte una persona digna del reino. Después de eso empieza a hablar de la apostasía, después de eso empieza a hablar del anticristo. Y quiero que me acompañes allá al capítulo 2 en el versículo 11. Fíjate lo que dice. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pablo está diciendo lo que se aproxima es que va a venir el anticristo con sus engaños y va a haber una apostasía. Van a haber creyentes dentro de la iglesia que le van a dar la espalda al Señor. Y todo esto va a suceder por una razón principal. ¿Sabes qué? Dios está enviando ese engaño. ¿No me crees? Ahí dice. Por esto Dios les enviará un poder engañoso. ¿Por qué va a venir el anticristo? ¿Por qué van a venir sus misterios y sus engaños? Porque Dios lo está enviando. A veces nosotros pensamos que la situación que vivimos en nuestros días, donde hay líderes cristianos que le están dando la espalda a Jesús y están retrocediendo en la fe, o que está avanzando el secularismo en nuestra cultura, a veces tú y yo pensamos que Dios está en su trono nervioso, o que está preocupado, mordiéndose las uñas, meditando en qué va a acabar todo esto. Yo quiero que analices conmigo que ese no es el mensaje de la Biblia. La Escritura nos enseña que Dios conoce de una manera perfecta en qué va a acabar todo esto. ¿Sabes en qué va a acabar? Nos dice Tesalonicenses, en su victoria. En eso va a acabar, en el día en que Él venga, que regrese por los suyos y con el puro resplandor. Fíjate lo que dice conmigo. Dale vuelta ahí al pasaje y lee conmigo el versículo 8 del capítulo 2. Entonces será revelado este impío. ¿Quién? El enemigo de Dios, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así va a acabar todo esto. Y todo esto el apóstol Pablo quiere que los tesalonicenses estén bien conscientes de una cosa.
Ustedes han confiado y están siguiendo a alguien que tiene todo el control, que es soberano. Y con esa confianza en el poder imparable de Dios, de la soberanía de Dios, es que ahora Pablo voltea a ver la necesidad del mundo. Y por eso les dice, ok, este mundo necesita a Jesús, vamos a pedirle y pídanle a ustedes para que el que está sentado en su trono utilice la proclamación del evangelio para que muchos otros vengan a él. Piensa conmigo en esto. Pablo no le está diciendo a los tesalonicenses, hermanos, pónganse de acuerdo conmigo en esto. El mundo necesita a Jesús. Yo necesito de su ayuda para que me ilustren y me ayuden a ver cómo le hacemos para encontrar estrategias efectivas para hablarle a otros acerca de Cristo. A ver, ustedes que están más jóvenes, enséñenme cómo le hago para alcanzar a otros jóvenes. El apóstol Pablo no está haciendo eso. Él está diciendo la salvación del mundo depende simple y sencillamente de Él. Por lo tanto, pidámosle a Él. Y oren ustedes por mí para que el Señor tome la decisión de que el reino se extienda con fuerza a través de la proclamación de este sencillo mensaje. A través de la proclamación del evangelio. Y que se extienda, y luego dice, y que la palabra sea glorificada. Que el evangelio se extienda con rapidez, y luego dice ahí el versículo 1 del capítulo 3, y que esa palabra sea glorificada. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que el Señor intervenga en las vidas de esas personas, que reciban iluminación del Espíritu, de manera que se den cuenta que el anuncio que nosotros les estamos haciendo no es un anuncio que proviene de hombres, sino es un anuncio que viene directamente de Dios. Oren para que cuando el mundo escuche el mensaje que les estamos anunciando, ellos identifiquen que ese mensaje es un llamado que Dios mismo le está haciendo al mundo para que crean en su Hijo y para que se entreguen a Él. A lo mejor tú me estás escuchando y tú no has puesto tu fe en Jesús de una manera genuina. Tú estás aquí escuchándome y tú no tienes una relación vibrante con Jesús, pero quieres. Por eso estás aquí. Y a lo mejor tú estás pensando que lo que tú necesitas para tener una relación vibrante con Jesús que transforme tu vida es convertirte en una persona religiosa. O es venir a la iglesia. O inclusive darle una oportunidad a Dios en tu vida. Así como que, ¿sabes qué, Señor? Voy a darte una oportunidad, voy a aventarme a confiar en ti para ver si es cierto que tú eres tan grandioso y me conviene seguirte. Si ese eres tú, yo quiero decirte esto. Las cosas no necesariamente son así. La realidad es que ser cristiano, ser un seguidor de Jesús es un milagro. La única manera en la que una persona como tú se convierte en un seguidor de Jesús, que ama a Jesús y que vive para obedecerlo, es si Dios hace en su vida una obra poderosa. Es la única forma en la que tú puedes tener una relación con Dios. Que Dios tome la decisión, ese que está sentado en el trono, que tome la decisión de venir a tu vida y de salvarte. Por lo que yo quiero animarte a que si tú ves eso te puede ayudar a saber cómo relacionarte con Dios. ¿Cómo? Pídele misericordia. Pídele misericordia. No te acerques así como pensando que le estás dando una oportunidad a Dios. Acércate de rodillas pidiéndole a Él que te dé una oportunidad a ti.
Y la buena noticia es que por Jesús podemos estar seguros que todos aquellos que se acercan a Él y confían en Él serán salvos. Esa es la buena noticia. Clama a Él que Él te va a salvar. La otra cosa que quiero decirte bien rápidamente es cómo le estás haciendo para servir a tus hijos con el Evangelio. Yo he conocido mamás y papás que están preocupados por sus hijos. Y qué bueno que estás preocupado porque tus hijos conozcan a Jesús y lo sigan, le entreguen sus vidas. No hay otra cosa por la que, no hay algo mejor por lo que puedas estar preocupado. Bueno, tú necesitas recordar que fundamentalmente la salvación de tus hijos depende de Jesús. No intentes convencer a tu hijo. Como si cuando tú no intentes hacerle las cosas padres para que sea atraído y venga a la iglesia. Tú simple y sencillamente clama al Señor por él. Clama al Señor para que lo salve y anúnciale el Evangelio, le guste o no. Y el Señor tiene el poder para utilizar esa vieja historia que a veces le puede parecer aburrida a la siguiente generación para salvarlo y traerlo a Él mismo. Dios es el que construye su iglesia. Su iglesia depende de Él y de nadie más. Es importante que lo entendamos porque hoy en día hay iglesias que crecen y son sostenidas no por la mano de Dios, sino por estrategias humanas, por megaproducciones y mensajes entretenidos, o que son construidas alrededor de líderes carismáticos. Un autor cristiano lo puso de una manera que a mí me encantó, que dice que en muchas iglesias, en los cultos de los domingos, el centro de ese culto no es Jesús, sino los dones y el carisma del pastor y sus buenas ideas. Una buena pregunta que tú y yo necesitamos hacernos es si esas congregaciones están siendo construidas por Jesús o no. Y otra pregunta que debemos hacernos es: ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A qué estás viniendo tú a la iglesia? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando realmente a Jesús o no? Yo le doy gracias a Dios de una manera sincera por el liderazgo del pastor Carlos, porque ha sido cuidadoso en liderarnos y ayudarnos a ver y aspirar que todo lo que suceda aquí es y sea Jesús y su obra. Lo que nosotros pretendemos de una manera afanosa hacer con ustedes es contarles la vieja historia para ayudarlos a que abracen a Jesús, que abracen lo que Jesús hizo por ustedes, para que el reino avance en sus vidas y ustedes sean transformados de una manera genuina. Les digo eso no para que nos jactemos de que somos una gran congregación. Les digo eso para que oremos. Les digo esto para invitarlos a ustedes a que oren por nosotros. El apóstol Pablo les decía a los tesalonicenses: oren por mí, oren por nosotros. Y es lo que yo estoy diciéndole ahora a ustedes: oren por nosotros, hermanos. Oren por nosotros para que estas convicciones permanezcan. Oren por nosotros para que el evangelio que les estamos predicando se extienda en sus vidas, para que los transforme, para que se extienda en sus familias y para que se extienda también fuera de las puertas de esta iglesia. Yo quiero preguntarte, ¿con qué actitud vienes a la iglesia? Una manera de venir a la iglesia es sentarte para recibir algo. Y tú te sientas y estás diciendo: bueno, a ver qué me dan. A ver qué me dan el día de hoy. A ver de qué manera me sirve lo que el pastor traiga para que mi vida mejore. Esa es una manera de venir a la iglesia. Hay otra manera, donde tú te acercas a la iglesia buscando algo. No solo esperando recibir algo, sino buscando algo. Y estás buscando que el evangelio se extienda en tu vida.
De manera que tú vienes con un espíritu de oración diciéndole al Señor, háblame. Usa al hombre que vaya a proclamar tu palabra, sea de mi preferencia o no, úsalo. Usa tu palabra para que esa palabra se extienda en mí y me transforme. Y me transforme. El apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses, oren para que el reino, oren para que el evangelio se extienda de una manera rápida, que la palabra sea glorificada, así como sucedió con ustedes. Fíjense lo que está haciendo. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, quiero recordarles esto. Quiero recordarles que lo que sucedió en ustedes fue un milagro, fue un avivamiento. Acuérdense conmigo, dale vuelta ahí a tu Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 y 5. Fíjate lo que dice ahí el apóstol Pablo. Sabemos, hermanos, amados de Dios, está diciendo Pablo a los tesalonicenses. Sabemos, hermanos, amados de Dios, de la elección de ustedes. Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, yo sé que ustedes son elegidos. ¿Por qué? ¿Cómo te atreves a decir eso? Ustedes son los elegidos de Dios. Ah, caray, ¿cómo te atreves a decirle eso a una persona? Ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque nuestro evangelio, porque el mensaje de Jesús no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Yo sé que ustedes son elegidos por Dios, les está diciendo Pablo a los tesalonicenses, porque yo les hablé de Jesús y el Espíritu Santo respaldó esa palabra y ustedes fueron transformados de una manera poderosa. Eso me testifica de su elección. Y ahora les dice, bueno, yo quiero pedirles que eso que sucedió en ustedes, ustedes oren para que suceda en otras partes del mundo. Oren para que el evangelio se extienda de la misma manera, con fuerza y con rapidez en otras partes del mundo. Yo quiero aprovechar para preguntarles a ustedes si están bien conscientes, hermanos, de que lo que ha sucedido en nosotros como iglesia local es un gran milagro. Esta congregación local existe simple y sencillamente porque Dios soberanamente decidió salvarnos y discipularnos. El Señor tomó la decisión libre de utilizar a un puñadito de jóvenes hace más de 30 años que se juntaban en un parque para formar lo que ustedes y yo vemos el día de hoy. A ustedes, hermanos, a ustedes. Y se los podría decir de frente si los tuviera cada uno de ustedes así, ojo con ojo. A ustedes lo único que les hemos dicho es una vieja historia. Una vieja historia que ha sonado en el mundo por más de 2000 años. Les hemos proclamado el evangelio y esa historia golpeó sus vidas. Esa historia Dios la utilizó para tomarlos y Dios los hizo suyos a través de esa historia. Por medio de esa historia los ayudó a creer, los salvó, los invadió con su espíritu, perdonó sus pecados, sanó sus heridas, rompió sus cadenas, les dio una esperanza gloriosa, les dio un gozo divino que no solo los ha embellecido. Sus corazones están alegres, sus rostros son embellecidos. No solo ha sucedido eso, sino que ese gozo los ha transformado. Ha rejuvenecido sus almas. Dios ha hecho una obra transformadora y la sigue haciendo. Dios ha formado en gracia soberana una congregación fiel, perseverante, generosa, que ama servir y que inclusive, fíjense esto, se le ha concedido el privilegio de ser una anfitriona de una conferencia de pastores a nivel Latinoamérica. Van a venir pastores en 2 meses
de Bolivia, de Colombia, de México, de diferentes partes de nuestro país, y van a venir aquí porque quieren escuchar lo que el Señor quiere decirles para que ellos sean equipados, instruidos. Y esos pastores, vez tras vez se los decimos, son alentados, no solo por estos mensajes dominicales, esos mensajes de las conferencias, no solo por los talleres, sino por lo que ven en muchos de ustedes que vienen a servirnos y que vienen aquí simple y sencillamente a atenderlos y a querer contribuir de alguna manera para que el reino avance. Estos pastores se van a sus congregaciones animados, con una mayor visión, equipados con un mejor entendimiento de la palabra y con un modelo de iglesia también. Yo quiero preguntarles esto: ¿quién es el autor de todo esto, hermanos? ¿Quién es? Es el Señor soberano. Es Dios el que los escogió para salvación y el que está obrando en nosotros. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque quiero animarlos a que oren. A que oren que lo que sucedió en ustedes, lo que sucedió en nosotros, suceda en otras partes del mundo. Vamos a orar por Latinoamérica. Oren por México. Oren por aquellos lugares que están cerrados al evangelio, donde hay personas que están casadas con una religiosidad que los ciega y que los hace y los estorba de que escuchen la verdad de Jesús. Oremos por Hispanoamérica, oremos por España, oremos por el mundo musulmán. Oremos para que el evangelio se extienda y que se extienda con fuerza, de manera que haya más iglesias como estas, más iglesias centradas en Jesús, donde lo que es predicado es la Biblia, donde lo que es predicado es la palabra, donde el pueblo de Dios es alimentado, cuidado, discipulado, para que el nombre de Jesús sea magnificado altamente en toda la tierra. Mira, yo quiero animarte a que tú incluyas este motivo de oración en tus oraciones. Yo sé que tú oras por tu familia, lo haces de una manera regular. Estás en tus estudios bíblicos, estás orando, estás teniendo un tiempo con Dios y luego oras por tus hijos. Le pides al Señor que tenga misericordia. Yo sé que tú oras por las situaciones laborales que tienes. Señor, ayúdame a que esto prospere. Ayúdame, necesito proveerle a mi familia. Yo quiero animarte a que ahí incluyas este motivo y le pidas: Señor, yo quiero rogarte, yo quiero pedirte que el evangelio se extienda de una manera fuerte y rápida en el mundo a través de nuestra congregación local. Oren por nosotros, oren principalmente por el pastor Carlos y el pastor Abelardo, que esta semana están fuera porque están sirviendo otras iglesias. Ellos están simple y sencillamente yendo a servir y a atender a otros pastores que les están hablando con la intención de que el reino se extienda también. La otra cosa que quiero decirles aquí es que es bien interesante ver como este versiculito, un versículo, nos ayuda a ver también la prioridad que tenía la misión de la iglesia para el apóstol Pablo. O mejor dicho, para el Señor mismo. El apóstol Pablo, en medio de las celebraciones que está haciendo por la obra de Dios en los tesalonicenses, en medio de sus preocupaciones por las persecuciones que sufrían los tesalonicenses, habían tesalonicenses que estaban metiendo a la cárcel, estaban perdiendo sus casas, que estaban matando, sus hijos estaban en peligro de muerte, en peligro de abuso. Y en medio de todo eso y de lo que viene, de la visión futura del anticristo y de la apostasía y de todas las herejías que viene, él le dice a los tesalonicenses también, les quiere ayudar por medio de esta oración: hermanos, no nos olvidemos de que la mayoría de la gente a nuestro alrededor están
caminando sin Jesús. Y están corriendo rumbo a ser castigados en el infierno. Es lo que leímos en el capítulo 1. Están corriendo a ser castigados y por toda la eternidad. No nos olvidemos que ellos necesitan lo que nosotros hemos recibido de una manera gratuita. Así que oremos y obviamente busquemos maneras de contribuir para que este evangelio, este mensaje de Jesús, que ha hecho toda la diferencia en nuestras vidas, se extienda en ellos también. Oremos para que el evangelio se extienda con fuerza. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y no solo con fuerza, sino es bien interesante, con rapidez. Que no solo se extienda fuerte, sino rápido. Que sea rápido este avance. Vamos a ponerlo así bien rápido. El mundo ahorita se encuentra en una situación crucial con el COVID. El COVID-19 puso al mundo de cabeza, ¿verdad? O sea, de manera que todos entendemos que hay un peligro mundial y se necesita una solución. Pareciera, pongámonos de acuerdo en esto, que la solución son las vacunas. Por lo que todos queremos que las vacunas lleguen al mundo, ¿verdad? Queremos que lleguen aquí a Ciudad Juárez. No solo queremos que lleguen, queremos que lleguen rápido. ¿Por qué? Porque la necesidad es latente. Porque más personas se pueden morir, ¿verdad? De una manera semejante y mucho más abrumadora. El apóstol Pablo está diciendo, el mundo necesita a Jesús. Están corriendo a una eternidad sin Dios. Ellos necesitan que el Dios soberano tenga misericordia de ellos y decida que su evangelio se extienda en ellos de una manera fuerte, pero no solo fuerte, sino rápida también. Ante esa prioridad, ante esa necesidad que hay en el mundo, eso debe de llevarnos a ti y a mí a preguntarnos, si tú tienes al Espíritu Santo, si tú has creído en Cristo, si Jesús ha hecho una diferencia en tu vida, el ver la necesidad que hay en el mundo y ver a Dios que es soberano sentado en el trono, debe de llevarte a preguntarte, ¿cómo puedo contribuir? ¿Cómo puedo contribuir a que el evangelio se extienda de una manera fuerte, poderosa, rápida en el mundo? Obviamente la respuesta que este pasaje nos está dando es ora, amigo, ¿verdad? Eso es bien claro. Pero sí necesito decir que esa oración ferviente, que yo quiero animarlos a que oren de una manera ferviente, de una manera constante para que el evangelio se extienda. Esa oración ferviente y constante debe darse dentro de un contexto donde suceden otras cosas también. Es decir, el Señor no solo quiere que su iglesia ore por el avance y la expansión del reino. El Señor quiere que su iglesia abrace el privilegio, se aviente al ruedo y contribuya directamente a que el reino se extienda. ¿Cómo le podemos hacer tú y yo para que el reino se extienda? Quiero sugerirte dos cosas bien sencillas. La más obvia de todas, compartamos de Jesús. Hablemosle a otros de Jesús. Compártele a las personas que te rodean acerca del amor que Dios les tiene, de lo que Jesús hizo por ellos, de la diferencia que ha hecho en tu vida. Compárteles. Diles que Dios los llama al arrepentimiento. Diles que Dios los llama a venir a Él. Yo quiero preguntarte si tú estás buscando oportunidades para compartir el evangelio en tu campo de influencia. ¿Estás buscando cómo hablarle de Jesús a tus vecinos, a tu familia, a tus amigos? Es posible que a lo mejor no lo estés haciendo, no porque no quieras, sino porque no sabes cómo. Y ni siquiera
sabes cómo empezar. Yo quiero darte un tip bien sencillo y bien efectivo. Ora. Ora. Ora por tu campo de influencia. Señor, salva a mis familiares que no te conocen. Salva a mis vecinos que no te conocen. Salva a mis amigos. Salva a mis compañeros de trabajo. Ora en tu casa cuando te acuerdes y ora cuando estés con ellos. Cuando estés en una conversación con ellos, ora y pídele al Señor, Señor, ten misericordia de este hombre. Este hombre no te conoce, te necesita. Permíteme compartirle tu palabra. Sálvalo, ábreme una puerta. Quiero llevarte bien rápido a Colosenses, bien rápido. Me quedan 5 minutos, finalmente así, como el apóstol Pablo me va a aventar otro capítulo. No se quedan, 5 minutos. Fíjense lo que dice Colosenses 4, 3, 4. Aquí está otra vez el gran apóstol orando, pidiéndole a los colosenses ahora que oren por él. Dice, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo de hacerlo. Pablo le decía a los colosenses en esta ocasión, oren para que Dios me dé palabras a mí, para que pueda predicar el evangelio como lo debo de hacer, de manera que quede claro para los oyentes y que lo use para que sean salvos. Yo no sé si estás viendo esto. Cuando tú estés ahí con tus vecinos o con tus amigos, que tú quieres servir a Jesús con ellos, les quieres hablar de Jesús, yo quiero animarte que recuerdes que la salvación de ellos no depende de que tú hagas un buen trabajo. Depende de Dios. No depende de que tú logres ganártelos, de que los convenzas para que vengan a la iglesia. No depende de eso. Depende de que Dios decida tener misericordia. Por lo tanto, ora y dile, Señor, yo quiero pedirte por este hombre. Está buscando falsos refugios que están destruyendo su vida. Yo quiero rogarte, ten misericordia de él y sálvalo. Y ábreme una puerta para compartirle tu palabra. Dime por dónde entro y dame palabras. Y luego te avientas y le hablas de Jesús y le enseñas lo que él ha hecho en tu vida. Y lo único que va a pasar es que es posible que Dios tome la decisión soberana de usar tus esfuerzos para tomar a esa persona y atraerla a Él mismo. Él tiene el control. ¿Y saben qué es bien impresionante? Que muchas veces las personas que más contribuyen a la expansión del reino no son los más carismáticos y los más inteligentes y los más atractivos, sino los más débiles y lo vil de este mundo, que simple y sencillamente le creen a Jesús y se avientan y le hablan a otros acerca de lo que el Cordero hizo por ellos. Y Dios le encanta utilizar personas así para que quede bien claro que la salvación es de Él. La salvación es del Señor, hermanos. Nosotros somos meros instrumentos y Él es más que capaz para utilizarnos para la salvación de muchos. Quiero hablarle ahora a una audiencia más reducida, que es la segunda cosa que voy a decir. Una audiencia más reducida. Aquellos de ustedes que anhelan ver a Jesús exaltado a través de sus vidas. Tú me estás escuchando y este mensaje está ardiendo en ti. Tú anhelas, tú sueñas con que el Señor te use. Es posible que seas un joven, pero a lo mejor también pudiera ser un soltero de mayor edad.
O a lo mejor eres un adulto o un padre de familia o una persona retirada. Yo quiero animarte a que tú consideres esto. Considera entregar tu vida y tomar decisiones radicales para la expansión del evangelio en el mundo. Yo quiero animarte. Tú me estás escuchando. Estás diciendo, yo quiero ver a Jesús exaltado a través de mi vida. Yo quiero animarte a que tú le preguntes a Dios si Él no te está llamando a que tú le entregues tu vida entera para la proclamación del evangelio. Déjame aterrizártelo un poquito más. Pareciera que el Señor nos está abriendo puertas como congregación local para que diferentes iglesias sean plantadas en nuestro país. Yo quiero animarte a que tú ores. Si ese eres tú, si eres un joven, yo quiero animarte a que tú ores y que tú le pidas dirección al Señor y le preguntes y le pidas que te muestre de qué manera puedes participar en estas plantaciones. Y no solo económicamente, sino con tu vida. Yo quiero animarte a que tú le preguntes si el Señor desea que tú vayas a acompañar este plantador y que tu vida directamente contribuya en la línea de fuego para que esa plantación suceda. Yo quiero animarte a que tú le entregues al Señor tu futuro, tu carrera, tus sueños, que lo pongas en sus manos y le preguntes si Él desea utilizarte de una manera más directa en la expansión del reino. No solo a los jóvenes. Tú puedes ser un señor jubilado. Tú puedes ser un padre de familia. Pregúntale también cómo quiere Él que tú contribuyas para que el evangelio se avance con fuerza y con rapidez. Concluyo con este párrafo. Hermanos, este mundo necesita a Jesús. Y la buena noticia es que Jesús quiere darse a conocer. Así que oremos para que el evangelio se extienda con fuerza en este mundo. Y aventémonos con confianza, con valor, a contribuir de la manera en la que podamos para que eso suceda. Y hagámoslo con confianza de que estamos sirviendo a uno que es poderoso y hábil para utilizar a gente común y corriente como nosotros para que Jesús sea fuertemente exaltado y muchos otros sean salvos. Amén. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos gracias como tu pueblo por lo que has hecho en nosotros, por lo que estás haciendo en nosotros. Gracias. Y queremos rogarte juntos que tu reino se expanda. Que lo que tú has hecho entre nosotros se expanda con fuerza y con rapidez en México, en Latinoamérica, en Hispanoamérica y en el mundo, para que el único digno de ser levantado, exaltado, sea visto y admirado por las naciones. Te lo pedimos por Él y confiados en Él para tu gloria. Amén.